Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vive Dios. Es un suceso bien doloroso y bien triste. Jesús estaba a punto de pasar por el momento más difícil de su vida. Jesús estaba a punto de sufrir algo que él sabía que iba a sufrir, pero ya llevaba 33 años en esta tierra y todavía no había sufrido eso. Era el problema más grande que él se iba a enfrentar, y él sabía a lo que se enfrentaba. Era el momento de su crucifixión. Él sabía que al otro día iba a morir, y no solo morir, de la forma en que iba a morir. Y él tenía, hermano, él conocía la palabra. Él sabía que Isaías 53 de lo que habla es de él. Y en Isaías 53 menciona que su rostro iba a ser desfigurado. Dice que iba a ser herido, y que iba a ser herido por nuestras rebeliones. El Espíritu de Dios inspiró al profeta para escribir eso. Él sabe. Los judíos hasta el día de hoy, muchos de ellos no quieren ni leer el capítulo 51 de Isaías 53. Muchos de ellos no lo quieren leer, porque cuando lo leen, dicen: es que esto se parece tanto a Cristo, y ellos no quieren aceptar a Cristo, todavía están esperando al Mesías. Así que ese capítulo 53, que fue escrito cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Él se ofreció a sí mismo, vive Jesús. Así que él sabía que iba a pasar ese momento. Él había nacido como hombre, que vemos esas imágenes que están ahí, ¿verdad? Unos dibujitos que yo hice hace unos tiempos. No, yo no lo hice. Débora lo compró en Capri. Él sabía, ya había nacido. Fue criado como niño, me imagino que jugó pelota. No, para ese tiempo no jugaban pelota, pero tuvo que haber jugado, tuvo que haber tenido amiguitos, aprendió el oficio de carpintero, quizás muchas cosas. Vive Jesús. Había comenzado su ministerio. El pasar 40 días en ayuno tuvo que haber sido doloroso y difícil, pero no se compara con lo que él iba a vivir. Él tenía 12 amigos íntimos, los 12 apóstoles, que vivía con ellos, salían, caminaban, muchas veces les cogió la noche en el camino, por allá durmieron todos juntos debajo de un palo, qué sé yo. Pero ese momento había llegado, el momento de morir. Y Jesús está allí, y Jesús, si usted mira un poquito, si tiene la Biblia abierta todavía, y mira un poquito hacia atrás, hermano, lo que Jesús venía de celebrar la Santa Cena esa noche. Jesús le había lavado los pies a los discípulos esa noche. Jesús había confrontado a Pedro
esa noche. Esa noche, el que lo iba a entregar estaba comiendo con Cristo. Esa noche mojó el pan allí, tomó de la misma copa. Esa noche Jesús se fue. Terminó la Santa Cena, terminó todos esos eventos y Jesús dice, sabe, mañana voy a morir. Y se va a un lugar llamado el Getsemaní a orar. Pero hay un dato curioso y es que en otros lugares dice que él acostumbraba a ir a ese lugar. Era un lugar conocido por él. Ese no era la primera vez que él iba a ese lugar. Él acostumbraba a ir a orar allí. Queda cerca de Jerusalén, se le llama también el Monte de los Olivos, el Getsemaní. Era un lugar donde había muchos árboles de olivos, o sea, de oliva, de aceitunas. Y él le dice a sus discípulos, vengan conmigo, necesito que ustedes me acompañen esta noche. Y cuando Jesús va allí, él no va solo. Él se lleva a sus panas, se lleva a los discípulos, se lleva a sus mejores amigos, las personas más cercanas a él. Él toma la decisión de que lo acompañen a orar esa noche. Yo no sé usted si se ha sentido en algún momento tan triste y tan difícil que usted le pide a alguien, acompáñame, por lo menos quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Mire, hay momentos donde uno no sabe ni qué decirle a la persona. Hay tanta tristeza, hay tanto dolor que tú no sabes ni qué le vas a decir. Mire, yo he estado en lugares, el otro día murió nuestra hermana Bechi, mi gran amiga, mi pana, era bien amiga mía. Y yo llego allí cuando ella muere, que me avisaron, yo estaba aquí, cuando me llaman yo me eché a llorar. Entonces yo no me atreví a llegar a la casa, porque yo dije, Dios mío, yo no quiero verla tirada en la cama, estaba en la cama todavía muerta. Yo no quiero ver eso. No quiero. Y allí habrá un lloriqueo, y Dios mío. Entonces Jesús me dice, mira, te están esperando aquí a ti. Y yo voy, y gracias a Dios ya se la habían llevado, no vi esa escena, pero me encuentro con el papá, me encuentro con la hija llorando, cuando me ve prácticamente casi se me tira encima, empezó a decirme, por favor, tráeme a mami y dile que vuelva. Y yo no sabía qué decir. ¿Qué voy a decirle? Solamente me quedé allí. Lo único que le dije fue, ahora nosotros vamos a ir donde ella. Pero yo quería gritar como ella, yo quería llorar como ella. Entro al cuarto y encuentro al papá llorando, cuestionando a Dios. Estaba casi loco. Habían dos pastores a sus lados. ¿Qué yo pude hacer? ¿Qué yo le digo a Carlos? Me tiré frente a él, me ajodillé. Él me miraba, me decía cosas, yo le ministraba. Solamente quedarme allí. Yo no sabía qué hacer. Las hermanas se me echaron encima a llorar. Fue un momento bien difícil. Hay momentos en la vida, hermano, donde tú solamente lo que tienes que hacer es estar ahí, acompañar a la persona, aunque no tengas ni qué decir. Pero estás ahí. Y Jesús le dice a sus discípulos, mira, hermano, yo me imagino a los discípulos ver a Jesús llorando esa noche y Pedro rascarse la cabeza y le dice, ¿y qué le digo? ¿Qué yo le puedo decir a Jesús para consolarlo? O sea, ¿qué tú le puedes decir a Dios para consolar a Dios? En un momento donde Él está triste, doloroso, o sea, con un dolor tremendo, y llama a sus discípulos, a 3 de ellos, y se va con ellos. Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Por favor, necesito que ustedes estén conmigo esta noche. Es bien difícil para mí, bien difícil. Pero Jesús sabía que es muy valioso, es bien importante los momentos de dificultad no pasarlos solos. Tener a alguien a tu lado, a alguien que te acompañe, aunque no te diga nada, pero está ahí. Que tú hagas así y lo toques, estás ahí. No estás solo. Y Jesús entendió eso y entendió en esa noche 2 cosas bien importantes. En el momento doloroso, yo tengo que ir donde Dios. Es bien, bien importante. Yo tengo que orar. Y segundo, no voy a ir solo.
me voy a llevar a alguien conmigo. Yo necesito apoyo espiritual hacia Dios y yo necesito apoyo emocional con los hermanos. Necesito a alguien que esté a mi lado. Consejo adelantado antes que termine la predicación. Tienes gente que te ama, gente que está a tu lado, gente que son tus hermanos, gente que son tus amigos. No tienes por qué pasar solo tus problemas. No tienes por qué ir solo al Getsemaní. No tienes por qué llorar solo. Los momentos más difíciles de tu vida, asegúrate de buscar a Dios y ir con alguien. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Entonces fue a un lugar, como dije ahorita, que se conocía como el Getsemaní. Cuando escribieron esto, todavía se llamaba Getsemaní, porque el escritor, que es Mateo, dice, se fue para un lugar que se llama Getsemaní. Yo diría que se llamaba, pero él dice que se llama, porque él estaba todavía vivo allí, Mateo, y eso se llamaba Getsemaní. Vive Jesús. Significa molino. ¿Por qué? Porque eso era un campo de árboles de olivo, donde se sacaban las aceitunas, y yo no sé si usted ha visto algún video o sabe cómo se hace eso, pero se sacan las olivas, que son esas aceitunitas, y se muelen y se aplastan hasta que sale el aceite. Así que en el mismo monte de los olivos, o el Getsemaní, que es el mismo monte, allí probablemente había un molino o varios molinos, porque sacaban las olivas y allí mismo las molían. Por eso se llama el Getsemaní, que es molino para moler las olivas en ese idioma. Así que Jesús fue allí para ser molido. La Biblia dice en Isaías, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue molido y él esa noche estaba en el monte del Getsemaní, donde se molía a las aceitunas. Y él estaba allí porque él iba a ser molido como una aceituna. Y digo eso, hermano, porque aunque la aceituna, cuando la sacaban, la oliva, y la trituran, la muelen, la destruyen, la aprietan, pierde su forma, pero es la única manera de sacar lo mejor de la aceituna. Usted ha ido a comprar aceite, usted ha visto que dice extra virgen. Marina me hace comprar el extra virgen. No quiere el otro, que es más barato, pero es de la segunda prensada. El de la primera prensada es el extra virgen, vale más caro. Y ese es el que Marina, por desgracia, quiere. Me sale más caro, sabe mejor, es más puro. Pero eso sale porque se aprieta, se destruye, se muele. Y de ahí sale el buen aceite. Solamente sale lo mejor de la aceituna cuando se muele, cuando se exprime. Y Jesús iba a ser molido. Y de él iba a salir lo mejor para nosotros. Cuando Jesús fue molido por nuestras rebeliones, nos dio su aceite, nos dio la salvación. Si Cristo no hubiera sido molido como una aceituna, nosotros no hubiéramos recibido la salvación. Nosotros no hubiéramos sido salvos, hermano. No hubiera alternativa para nosotros. Pero Jesús fue molido como una aceituna en el Getsemaní y de él salió lo mejor. Hay gente que cuando es molida saca lo peor. Hay gente que en medio del problema maldicen. Hay gente que en medio del problema niegan a Dios. Hay gente que cuando se le muele, cuando se le exprime, huyen del Señor. Hay gente que cuando se le exprime y tú te le acercas, te hiere. Como el perro cuando lo acorralan y te tira a morder.
Pero la Biblia dice que Jesús fue como cordero al matadero, que no abrió su boca y que murió allí calladito. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, venció al diablo, venció la muerte, y que todas las tinieblas se disiparon cuando Jesús murió. Tú no ves a Jesús allí maldiciendo. Tú no ves a Jesús allí diciendo que no quiere morir. Tú no ves a Jesús allí olvidándose del Padre. Tú ves a Jesús allí como cordero fue al matadero. Dice la palabra que cuando Pilato injuriaba, cuando Pilato le hacía preguntas, cuando lo abofeteaban, cuando le hacían cosas a Cristo, no abría su boca. Lo que salía de Jesús seguía saliendo sanidad, de Jesús salía saliendo amor, comprensión, de esa prensada, de ese apretar, de ese molino sobre su vida. Lo que salía era lo mejor de Jesús. Y hasta el día de hoy sigue saliendo eso. Ese aceite virgen, poderoso, bueno, fresco, que me da vida a mí. Vive Jesús. Eso ocurrió allí. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por un Getsemaní sin percatarnos que Dios lo permite para sacar lo mejor de nosotros? Mire, hermano, Jesús iba para la cruz, pero hizo una parada en Getsemaní. Nosotros muchas veces hemos pasado por un Getsemaní sin darnos cuenta, porque eso es necesario, porque sin eso no puedes cargar la cruz. Sin el Getsemaní no se puede cargar la cruz. Es importante. Y nosotros muchas veces hemos pasado por momentos de dolor, hemos estado delante de la presencia. Yo no sé si yo soy el único, pero yo creo que no. Que hemos estado delante del Señor llorando, gimiendo, nuestras lágrimas cayendo al piso con una desesperación encima. Eso se llama un Getsemaní. Cuando tú oras, cuando tú gimes, cuando tú te humillas delante del Señor. Hermano, no esperes, tú no tienes que esperar que llegue la cruz. Al Getsemaní se va antes. Al Getsemaní se va antes. Tú no sabes cuándo va a llegar la cruz. Jesús sabía cuándo la cruz iba a llegar. Nosotros no sabemos cuándo la cruz va a llegar. Cuándo te va a llegar el problema. Cuándo te va a llegar la enfermedad. Hay gente que vive toda su vida, matrimonio, de momento, ¡pux!, un problema. De momento se enfermó alguien, un ser querido. Se te muere un hijo, se te muere un hermano, se te muere un padre. Todo va bien. De momento tu matrimonio está a punto del divorcio. ¿Qué pasó? No sabemos cuándo va a llegar la cruz. Ese momento donde vamos a morir. Por lo tanto, y me es curioso porque la Biblia dice que Jesús acostumbraba, en Lucas, lo vamos a leer ahorita, en Lucas dice donde Jesús solía ir. Jesús no esperó solamente, Jesús no iba al Getsemaní. La única vez que él fue, no fue cuando la noche antes de morir. Él acostumbraba, él sabía que eso venía. Y nosotros, hermanos, debemos tener la conciencia de que en cualquier momento nosotros podemos pasar por un momento de muerte. Y cuando digo muerte no me refiero a que nos van a matar, aunque también puede pasar, porque podemos morir. Solamente miremos las noticias y vemos cómo en estos días jóvenes han muerto por asesinatos, balas perdidas, acribillados en una esquina, un alcohólico, alguien que iba muy duro. Y todo lo que estoy viendo en las noticias es que se están muriendo los jóvenes, los chamacos, muriéndose. Sus padres no esperaban eso, que mi hijo muriera de esa manera trágica. De momento, puede llegar, puede llegar. En estos días yo he estado, gente amada, gente querida, que ha sufrido situaciones, enfermedades, muertes, y yo acostado mirando para arriba y digo, Señor, ya yo tengo 61 años.
Yo puedo tirar la pata en cualquier momento. Más jóvenes que yo se están muriendo. Ya yo pasé de 60, así que uno se pone a pensar, ¿me puede pasar? ¿Me puedo enfermar? ¿Me puedo dar un cáncer? ¿Me puede pasar algo? No sé, yo no sé. Así que, como yo no sé, yo debo ser como Jesús. Y yo debo acostumbrar, que sea una costumbre para mí, algo que yo practico regularmente, el ir al Monte de los Olivos. Ir allí a orar, ir a Getsemaní, a ser molido para poder enfrentar cualquier situación que venga. Vive Jesús. Oh, gloria a Dios para siempre. En Lucas 22, 39, dice que, como dije ahorita, es muy doloroso y no se puede ir solo a ese lugar doloroso. Leo Lucas, es el mismo suceso, pero descrito por otra persona, en este caso Lucas, que era doctor y es el que escribe el libro de Lucas. Leo Lucas 22, 39 en adelante, dice, y saliendo se fue como solía, ahí es que lo dice, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era tal la tristeza que Jesús tenía, que dice que su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Sabemos que Jesús sangró en la cruz del Calvario, pero antes de llegar a la cruz, en el Getsemaní, Él sangró. Él estaba gimiendo. Hermano, yo puedo entender en mi mente humana que cualquiera de nosotros pueda sufrir, y sufrir fuerte, y llorar, y gemir. Pero cuando me dice la palabra, Jesús pasó por un momento así, pero aún más fuerte que cualquier sufrimiento que yo pueda tener, y su sudor caía al suelo como gotas de sangre. Científicamente hablando, dice que cuando una persona está en un sufrimiento extremo, pero bien extremo, los capilares pequeños de la piel pueden romperse y mezclarse con el sudor y caer al suelo como gotas de sangre, y eso es lo que describe a Cristo, que Cristo estaba en una tensión tan grave, a punto del colapso, que sangró. Científicamente lo más probable, eso fue lo que le pasó. Los capilares de la piel se rompieron por la presión que él tenía, y estaba sudando y caía al suelo como grandes gotas de sangre. O sea, ustedes imagínense a Dios hecho hombre pasando eso por nosotros. Él se estaba enfrentando a un momento de dificultad. Hay una parte en la Biblia, él dice que estoy bien triste hasta la muerte. Yo estuve leyendo otras versiones y dice que Jesús dice, siento que me muero. Mi alma está en una angustia terrible y siento que me muero. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y dice la palabra que él se entristecía grandemente. O sea, solamente el pensar, o sea, si es que voy a morir, no es como ahora que te meten en la silla eléctrica y te quedaste. Te meten una inyección, te quedas dormido y te mueres. No, allí era lentamente. Sufrir la cruz lentamente. Él sabía a lo que se enfrentaba, así que necesitaba morir. Realmente, hermano, donde Jesús murió de verdad fue esa noche.
esa noche Jesús murió a él. Jesús murió a él esa noche. Hermano, porque para poder enfrentar la cruz, él tenía que morir primero. Si ustedes leen, dice la palabra que Jesús decía, si es posible que pase de esta copa de mí sin que yo la beba. Lo que está diciendo es, yo no, o sea, si fuera posible que el mundo fuera salvo sin que yo muera, o sea, yo no me tengo que tomar la copita esta. No me puedo escapar. Nosotros decimos, no me escapo de la pedra. Jesús estaba diciendo, no me escapo de la copa. Si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús murió a él esa noche. Él tenía que ir a la cruz, pero para poder ir a la cruz, él tuvo que morir esa noche, a él, a su voluntad, para poder enfrentar eso. Y esa fue la fuerza que él recibe para poder enfrentar el dolor de la cruz, esa noche allí. Y él, pues no se fue solo, se llevó a los muchachos, se llevó a sus amigos, vive Jesús. Leímos ahorita que en Mateo 26, 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, me estoy muriendo, siento que me muero. Quédense aquí, velen conmigo. Vive Dios. Yo me imagino a los discípulos, como dije ahorita, acostumbrados a que Jesús los consolara, acostumbrados a ver a Jesús dándole una palabra de aliento a la gente, acostumbrados a ver a Jesús sanando al enfermo, dándole una palabra, bendiciendo a la gente, cubriendo a la gente. Pero en esos momentos los discípulos vieron a Jesús frágil. Jesús no escondió sus sentimientos. Jesús no escondió su dolor. Jesús no escondió su preocupación. No la escondió. Le dijo, me siento mal. Sí, voy a enfrentar esto, me siento con miedo. Esto va a ser bien fuerte para mí. Quédense conmigo, por favor, no me dejen solo en este momento. Y ese momento, aleluya, es bien raro, porque veo allí la fragilidad de Jesús. Y hermano, y eso me lleva a entender el amor de Dios para mí. Jesús estuvo dispuesto, Dios estuvo dispuesto a pasar por esa emoción, enfrentarse a eso por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo lo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dio a su Hijo, Él sabía. Y todo lo hizo por amor. De tal manera amó Dios. Y Él estuvo dispuesto a pasar todo eso por el amor que me tiene a mí, por el amor que te tiene a ti. Así que Él dijo, yo necesito ir donde mi Padre a orar. Yo necesito tener mis amigos. Y yo sé que en este lugar es donde se muele las olivas para sacar el mejor aceite. Así que allí estaba Jesús, vive Dios. Y hay algunas cosas, hermanos, que las vas a vivir solo, que vas a tener que enfrentarlas solo. Pero hay otras que pueden estar tus amigos contigo. El Getsemaní no se va solo. Ese momento donde tú necesitas apoyo emocional, tú tienes que ir con alguien. El momento de la cruz te vas a tener que ir solo. Jesús fue solo a la cruz. Pero en Getsemaní Él dijo, ahora yo necesito, para poder enfrentar eso, yo tengo que estar con gente aquí, que me ayude, que me dé apoyo. Así que hermano, hay cosas que las vas a enfrentar tú solo porque es tu experiencia. Es tu experiencia. Pero para poder enfrentar tu experiencia, hay momentos que hay que orar. Y en esos momentos tú tienes que compartir tu dolor con los hermanos y decirle, hermano, necesito que me ayuden. Estoy pasando por esta situación. No tienes por qué esconder tu dolor. No tienes por qué esconder. Mira, hermano, todos pasamos por muerte. Todos pasamos por la cruz. Y todos hemos pasado por el Getsemaní. Así que lo que te ocurre a ti no es un caso aislado. Nosotros, todos los seres humanos, sabemos lo que es el dolor. Y tan bueno es cuando tú sientes que no estás solo.
Y como dije ahorita, a veces no hace falta una palabra, no tienes que ser psicólogo, no tienes que ser un gran predicador, no tienes que ser un gran consejero. Basta con que estés allí y que le digas a la persona, mira, yo no sé ni qué decirte, yo no entiendo lo que está pasando, yo no sé por qué te dio sarna, yo no sé por qué te murieron todos tus hijos, yo no sé por qué perdiste todas las cosas, pero estoy aquí. Yo tengo las mismas dudas que tú, solo quiero que sepas que estoy contigo. Te hace falta agua, café, te paso la mano, no sé qué decirte. Y Jesús lo que esperaba era eso, al punto que yo creo que el Padre se dio cuenta de que Jesús se sentía tan difícil, tan triste, y ver que sus amigos, los amigos de Jesús, no pudieron darle una palabra. No solo eso, sino que se le quedaron dormidos. Cuando Jesús le dijo, quédense conmigo, por favor. Ellos se quedaron dormidos. Quizás Jesús oraba y ellos estaban allá y Jesús oyendo los ronquidos de ellos. Y el Padre le manda a un ángel para que lo consuele, para que esté ahí con él. Dios siempre responde. Y Dios nunca te va a dejar solo. O te da a los amigos o te manda un ángel. Su presencia estará contigo. Él no te va a dejar solo. Bendito Dios para siempre. El pasar por el Getsemaní y el ir a la cruz solo, esa experiencia de muerte es un escalón, aleluya, que es, la experiencia que te va a llevar al próximo escalón de tu vida. Esa experiencia de muerte de Cristo lo llevó a sentarse a la diestra del Padre. Esa experiencia de muerte de Cristo lo llevó a que se manifestara y se cumpliera el plan de Dios. Esa experiencia de Cristo de muerte provocó que el Padre enviara al Espíritu Santo. Esa experiencia de muerte de Cristo hace que la iglesia explote, funcione, exista. Esa experiencia de muerte de Cristo provoca salvación y vida eterna para todo aquel que acepta a Jesús. Había que pasar por esa muerte porque sin eso no venía lo demás. Bendito Dios para siempre. Yo compré semillas de grama. Nacieron. Me costó bien caro, pero menos que comprar la grama. La regué, le tiré topsoil encima, lo vi en un video, lo marqué y empecé a echarle agua. Ya tengo 3 espacios, a ver qué pasa. Semilla muerta, es una semilla, una cosita casi microscópica, casi ni se ve. Compré 10 libras de eso. Llevo creo que el jueves de la semana pasada echándole agua, y échale agua 2 veces al día, y échale agua 2 veces al día, y haciéndole la señal de la cruz y todo, y échale agua, y échale agua. Y hoy, antes de venir para acá, voy otra vez así dormido, con la lagaña por aquí, a echarle agua. Y cuando veo una cosita verde, y me acerco, salí corriendo, Marina, mira hierba naciendo allí. Y miro bien, y hay un montón de hierbitas casi chiquititas así. Yo digo, ¡sobe! Si esa semilla no estuviera muerta, no provocaba lo otro. Vive Jesús. Esa semilla tuvo que morir, se secó. Pero cuando le eché agua, empezó a nacer. Hermano, a veces tenemos que morir para poder dar fruto. Si la semilla no cae, si la semilla no se siembra, si la semilla no es regada, no da fruto. Y la Biblia dice que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Jesús lo bajaron de la cruz y lo metieron en una cueva. Y la Biblia dice que Él salió de la cueva, que resucitó. Y el fruto, aleluya, y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, hay momentos donde hay que ir solo a una experiencia. Nadie te va a acompañar. Nadie acompañó a Cristo a la cruz. Él fue solo fue crucificado. Y le pusieron a un lado y al otro 2 pillos. 2 pillos. Y hasta uno se convirtió a Cristo. El otro siguió
se fue para el infierno. Vive Jesús. Pero la noche antes él estaba con gente. Al Getsemaní se va acompañado. Voy cerrando con esto. Todos pasamos por diferentes calvarios. El calvario, ¿sabe qué significa? Calvario es una carabela. La cabeza de la carabela. Se oye bien bonito calvario, pero eso es una carabela. ¿Okay? Lo que pasa es que al decirlo en español se llega al punto de decir calvario, pero es de calavera. La traducción al final termina calvario. Vive Jesús. La cruz del Calvario, la cruz de la carabela, es lo que significa eso. Era un lugar de maldición, era un lugar donde se crucificaban personas y las dejaban allí hasta que se podrían. Y terminaba la carabela, el hueso así. Así es que se llamaba, por eso se llamaba de esa manera. Todos pasamos por diferentes calvarios, por diferentes crucifixiones, pero siempre debemos buscar a gente e ir al Getsemaní antes de ir a ese lugar. Antes de morir en la cruz, hay que hacer una parada en el Getsemaní. Eso no puede faltar. Y hagamos como Cristo. Él no esperó la noche antes. Dice, Él solía ir allí. Él solía ir a ese lugar. En el Getsemaní es donde comprendemos el porqué de la cruz. Repito, en el Getsemaní es el lugar donde entendemos el porqué de la cruz y donde recibiremos las fuerzas para cargar la cruz y para morir en ella. Eso fue lo que Jesús entendió allí, vivió allí, asimiló en el Getsemaní. Allí Jesús fue y le dijo al Padre, si fuera posible que tú pasaras esta copa de mí, pero si tengo que tomármela, me la tomo. Allí Jesús entendió claramente el por qué tenía que tomarse la copa. Allí Jesús recibió la fuerza para enfrentar. Allí Jesús murió emocionalmente. Allí Jesús aceptó la voluntad del Señor completa en su vida. Y esa experiencia del Getsemaní fue lo que lo ayudó a él a echarse la cruz al hombro, cargar la cruz y estar dispuesto a que lo crucificaran. Y en un momento dado Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo estoy dando mi vida. O sea, Jesús entendió completamente el asunto y él estuvo dispuesto a morir voluntariamente porque él podía, cuando le cortaron, cuando Pedro le corta la oreja a un soldado y se mete a defender a Jesús, dice, mira que yo puedo orar y Dios manda legiones de ángeles para acá y los destruyen a todos, pero es que tengo que hacer la voluntad del Señor. Hay que dejar que la rueda corra, porque esto se tiene que cumplir. Vive Jesús. Hermano, el mensaje de hoy es que te acostumbres a ir al Getsemaní. O sea, acostúmbrate a ir delante de la presencia del Señor. Acostúmbrate a eso, porque tú no sabes si mañana tendrás que pasar por la cruz. No sabes si mañana tendrás que cargar la cruz. La cruz la vas a tener que cargar solo, pero yo estoy dispuesto a estar contigo en el Getsemaní. Y en el Getsemaní Dios te va a abrir los ojos. En el Getsemaní vas a entender muchas cosas que solamente se entienden en su presencia. El Getsemaní te va a ayudar a enfrentar la muerte de un familiar, el problema en tu familia, una enfermedad, lo que sea. El Getsemaní te va a ayudar a enfrentar eso. El Getsemaní hay que amarlo, hermano. El Getsemaní es donde vamos a ser molidos, donde se nos va a exprimir, donde debe salir de nosotros lo mejor, no lo peor, sino lo mejor. Vive Dios. El Getsemaní hace que vayamos a la cruz. El Getsemaní hace que derramemos, estemos dispuestos a morir. El Getsemaní hace que luego de la cruz resucitemos. Vive Jesús. Y haya bendición para nosotros y para todo el que nos rodea. Y yo quiero orar en esta mañana. Y yo no sé si ya tú estás en la cruz. Yo no sé si esta palabra la está escuchando alguien que ya está crucificando, ya está siendo crucificado. O sea, ya está sufriendo. Ya está muriendo en ese sentido. Pero siempre el Señor te da la oportunidad de ir a su presencia, de orar,
de buscar a tus amigos, tus hermanos en Cristo y decirle: ayúdame, ven conmigo, vamos a orar juntos, quédate a mi lado, necesito a alguien que esté conmigo y que me escuche llorar. Jesús lo hizo. Nosotros no somos mejores que Jesús. Somos frágiles. Y Jesús era bien fuerte, pero en ese momento mostró fragilidad humana. Allí mostró su humanidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y allí mostró que era hombre también. En la cruz mostró que era Dios. Y en el Getsemaní mostró que era hombre. Vive Jesús. Y allí en Getsemaní lloró, se afligió, buscó amigos. Eso hay que hacerlo. Vive Dios. Dios nos ha dado hermanos en la iglesia. Dios nos ha dado amigos en la iglesia. Están ahí. Estamos dispuestos a buscarlos, a dar una llamada. Ora por mí. Necesito que me cubras en esto. Vive Jesús. Oramos. Señor, qué buena es tu palabra, qué buena, Señor, es tu presencia. Esta palabra, Señor, que nos has ministrado en esta noche, Señor, donde has dado el ejemplo de tu experiencia a través de Jesús. En el Getsemaní, en aquel lugar de dolor, en aquel lugar de tristeza, en aquel lugar donde tú mostraste tu fragilidad como hombre, Señor. Lugar donde lloraste, lugar donde se sentía que te morías de dolor, probablemente miedo por lo que ibas a enfrentar allí. Y todo por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y todo eso fue sobre ti cuando estabas en la cruz del Calvario. Y yo sé, Señor, que probablemente lo más que te horrorizaba en aquel momento no era quizás la cruz, sino los pecados que ibas a cargar sobre ti en la cruz. Pecados horrendos que nosotros hemos cometido. Maldades, Señor, que hemos cometido como seres humanos. Y ese día en la cruz, tú cargaste todo eso sobre ti. Probablemente, Señor, eso era lo más doloroso que la misma cruz. Señor, gracias por mostrarnos que se vale llorar. Gracias por mostrarnos, Señor, que podemos ser frágiles en momentos dados. Ayúdanos a imitarte, Señor. Señor, ayúdanos a ir al Getsemaní. Ayúdanos a estar dispuestos a ser molidos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a perder el temor y a buscar a gente que esté con nosotros en el Getsemaní. Que nos acompañen en el dolor, que nos acompañen en la tristeza, que nos acompañen en la oración. Ayúdanos, Señor, a quitar los prejuicios de nosotros. El pensar que no quiero que nadie se entere de lo que estoy viviendo. Quitar eso de nosotros, Señor, y abrirnos a ti y abrirnos a los hermanos y amigos para ser bendecidos a través de su compañía, ser bendecidos a través de su oración. Señor, aunque nuestras gotas de sudor caigan al piso como gotas de sangre por el dolor y la desesperación, yo sé que tú estás conmigo. Y envías tus ángeles, Señor, y envías los hermanos para cubrirnos. Señor, y aunque sé que a la cruz iré solo en momentos dados, Señor, dame las fuerzas en tu presencia, en el Getsemaní, para enfrentar la cruz. Danos la fuerza, cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdalos a orar en el Getsemaní. Yo te pido que cuando ellos vayan al Getsemaní a orar, tú te les reveles. Yo te pido que cuando cada uno de nosotros vayamos al Getsemaní,
tú estés allí, tú traigas consuelo, tú traigas revelación, tú traigas fuerza, Padre mío, para luego ir a la cruz, Señor, y aceptar tu voluntad como Cristo. Y que ese ir a la cruz haga que, pasada la cruz, Señor, seamos más grandes espiritualmente. Ayúdanos a crecer, que la cruz, Señor, nos haga crecer. Señor, si hay alguna persona, algún hermano hoy aquí que ha vivido la cruz o la está viviendo, yo te pido en el nombre de Cristo que le des la fuerza que necesita. Y que una vez, aleluya, una vez pasada la cruz, Señor, este hermano mío, esta hermana mía que está aquí o me está escuchando, Señor, pueda subir un escalón, pueda haber una revelación tuya, pueda, Señor, bendecir a otros con su experiencia, con la sabiduría adquirida, con el espíritu, Señor, fortalecido para ministrar a los demás. Padre, oro en el nombre de Jesús para que, cargando la cruz, ninguno se pierda. Que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno suelte la cruz y huya. Señor, yo sé que luego de la cruz hay resurrección. Luego de la cruz hay vida. Luego de la cruz, Señor, aleluya, hay bendición. Luego de la cruz hay fruto, Señor. Y que eso